Yo creo que para viajar tienes que ser muy resiliente, además, ¿no? O sea, muy flexible también. Sí, tienes que ser muy flexible. Te tiene que importar poco salir de tu zona de confort. Bueno, te tienes que divertir de todas las adversidades. No conozco este entorno, no sé qué va a pasar, A mí pero eso me flipa. vengo a jugar. Es como yo vengo a jugar. A mí eso me encanta. O sea, Claro. es lo que me mola cuando pasan cosas. 15 años viajando por el mundo y una de las cosas que me da mucha pena y por eso me gusta viajar con gente que no ha viajado es que te dejas de sorprender. O sea, una de las cosas que me dan mucho miedo es pensar que me hago mayor y que no voy a poder hacer algunas cosas que mi cabeza va a querer hacer. Yeah. Llega un momento que tienes que hacer, corto, ya está, me voy, pum. Se queda todo como se quede. Si luego cuando vuelves, en el viaje el tiempo pasa de una manera diferente. Cuando vuelves está todo igual. El día 1 después de volver, ¿qué se siente? Volver es lo peor. Para mí ha sido un trauma que me ha durado, te voy a decir, años, ¿eh? Sí, sí. Para muchos viajar es libertad, dejarse fluir, y viajar en moto seguro es una sensación todavía mucho mayor. Hoy contamos con Alicia Sornosa, que es periodista, escritora, viajera, motorista, y además eres la primera mujer que ha recorrido el mundo en moto en solitario. Sí. O sea que tú esa sensación de viajar en moto la has llevado al máximo. La mujer española. Española, Bueno, hispanohablante. Hispanohablante, de habla hispana, es verdad. Hispanohablante, Sí, hispanohablante. Ya antes que yo lo hicieron alemanas, inglesas y francesas. Pero bueno, la banderita ahí de hispanohablante. Y hacer algo por primera vez es ser un referente mola. Hombre, es una carga, pero muy gozosa. Eso está muy bien. Sí, sí, sí. He visto que tú hablas de que toda aventura empieza con un sí, ¿no? Para ti, ¿cuándo te diste el sí a hacer este cambio en el que el viaje es tu vida? Pues yo creo que fue con la oportunidad que tuve de salir a hacer la vuelta al mundo, porque no salí yo sola de sopetón. Claro. Salí con otra persona a la que iba a ayudar a grabar ciertas cosas y durante un periodo de tiempo, durante 3 meses, viajamos juntos, pero luego ya nos separamos. Decidí, ahí fue, creo que realmente mi sí. Tú sí. Cuando dije, no, tengo que... Esto lo quiero vivir yo sola, creo que puedo hacerlo y me arriesgo. Ahí, yo creo me dio mucho vértigo, no te creas. Eso te iba a decir. Hay un momento en el que yo creo que hay el miedo, ¿no? Lo que dices tú, el vértigo de dejo una vida, me lanzo a un vacío que no se va muy bien, pero ese adrenalina, esa aventura, ¿qué te lleva a cambiar? Yo salí porque me ofrecieron esto que era muy goloso, me dijeron y si lo consigues serás la primera, y yo como buena española sujétame el cubata que voy. Y luego porque también era un momento de crisis en España, 2011. Yo he trabajado como freelance mucho tiempo y como que la cosa estaba muy chunga. Y también pensé, digo, ostras, si hago esto o lo intento, por lo menos tendré algo que contar a la vuelta. Y como periodista me interesaba mucho poder contar estas cosas. Claro. Y luego porque yo antes de viajar en moto, he viajado mucho con la mochila. No sola, pero sí he viajado mucho a muchos países y viajar es que siempre me ha parecido como lo más. Y tener la oportunidad de hacerlo fue cuando me lancé. Es verdad que cuando salí acompañada y dejé salí de mi casa con la moto cargada hasta los topes, te iba mirando por el retrovisor y iba diciendo, ¿pero dónde me estoy metiendo? Exactamente. O sea, mira por el retrovisor, pensé, mira por última vez Madrid, porque no vas a volver, y tampoco sabía en cuánto tiempo, no sabía si iba a tardar 1 año, 2 años, 5, 3 meses Entonces ese fue como mi vértigo, sobre todo, más que por viajar en sí, era por ir con una moto cargada, sin experiencia. O sea, yo no me atrevía, en la moto no me atrevía ni a girar la cabeza, porque pesaba mucho y eso era para mí lo más desconocido. Y ahí sentí ese vértigo, como cuando vas a saltar, como cuando saltas un escalón de pequeño que nunca has saltado, como sin que tu madre esté sujetándote. Sin cuerda de seguridad, ¿no? Claro. Y esa fue mi sensación. Y luego cuando decidí que viajaba sola, ahí también fue una sensación de vértigo, de Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero tenía por un lado la seguridad de que ya podía con la moto, de que la moto era mi amiga, nos habíamos hecho amigas después de 3 meses. Y por otro lado también estaba mucho más tranquila porque esos 3 primeros meses fueron un poco horribles y no disfruté. Entonces dije, bueno, peor no puede ser. Y vas un poco, quizás al principio, un poco como con el miedo, ¿no? También en cuanto a
bueno, casi como tanteando, a lo mejor no con tanta seguridad como puedas tener hoy, que ya tienes tu bagaje, claro. Has recorrido todo el mundo, ¿no? Y quizás ese miedo al principio... No, tenía mucho miedo, claro. Sí. Además creo que el miedo es bueno y hay que tenerlo y es parte del viaje y del proceso, ¿no? Que se vive durante un viaje largo. Y sí, tenía mucho miedo. Mira, tenía miedo de que me pasara algo. Tenía miedo a fracasar, a tener que volver con las orejas agachadas. Porque además hubo mucha gente que me dijo, bueno, tú no pasa nada si vuelves, ¿eh? No lo vas a conseguir, pero bueno, que está bien que lo intentes. Entonces tenía ahí como entre miedo y vergüenza. Y... luego también tenía miedo a no querer regresar nunca, que es otro miedo que dices, ¿y si luego nunca puedo volver? No sé, hay como una mezcla, ¿no? Una mezcla de miedos. Lo que pasa es curioso porque en ese viaje que arrancas, hay un círculo de confianza que unos te apoyan y otros te parece que te están echando piedras por el camino, que dices, ahí a lo mejor también te das cuenta un poco de, oye, esa parte de amistad de verdad, de gente que te apoya, ¿no? Y que... Sí, la gente que me apoyaba era gente que me conocía. Claro. O gente que era tan entusiasta de los viajes que, aunque no me conociera, sabía que se podía hacer, ¿no? No sabía a lo mejor si yo podía conseguirlo, pero le gustaba apostar porque eso se pudiera hacer. Y la verdad es que hubo mucha gente que me sorprendió y luego hubo mucha gente que también me sorprendió para mal. Que dije, pero perdona que estás hablando conmigo, o sea, que como me empeñe lo hago. Que será por... Que lo hago. Y luego hubo otra gente que me conocía que no daba un duro por mí y que fue muy bonito porque cuando lo hice vino a decírmelo. Vino a decirme, oye, yo tengo que reconocer que no daba un duro por ti, pero me quito el sombrero porque lo has hecho y lo has hecho muy bien. Entonces eso fue casi lo más bonito, ¿no? Eso te llena de orgullo. Sí, que gente que yo no sabía si confiaba o no, me dijera que no confiaba, pero que ole y que me aplaudía. Eso fue como, ostras. Es una sensación brutal. Sí. Ahora que se habla también, tú que viajas en moto, hablaba al principio de libertad, pero también hay una parte de soledad deseada. Mira que se habla de la soledad no deseada, pero hay un punto en el que tú también estás con tu moto por la carretera, a tu aire, fluyendo, y hay un punto de soledad deseada. ¿Cómo llevas esos momentos de soledad? Yo muy bien, porque soy la mayor de 5 hermanos y siempre he estado rodeada. Entonces, para mí lo de poder estar sola siempre ha sido como algo, como un lujo. En mi casa no había manera. Tú te ibas con un libro a tu habitación, cerrabas la puerta y a los 5 minutos, si no era tu hermana, era el perro, si no era mi hermano, si no mi madre, o sea, era imposible estar más de 10 minutos tranquilo en un sitio. Y además siendo la mayor, que tenía todos mis hermanos ahí detrás dando la brasa. Entonces, para mí lo de estar sola era como... me puedo escuchar. Qué gusto. Y la verdad que una de las cosas que yo creo que eso lo disfrutamos todos los motoristas es de la soledad, de esos momentos en los que arrancas la moto, vas con el casco puesto y solo oyes tu respiración y las vibraciones de la moto, ¿no? Y el ruido. Y te permite como desconectar. Es como una meditación. Te permite desconectar de todo lo demás y centrarte en lo que tú quieres. Es verdad que puede ser muy malo porque si estás pensando en cosas chungas y en problemas, pero en moto, fíjate, es curioso. Tú empiezas pensando en cosas chungas y en problemas, pero llega un momento que sales de ahí porque tienes que fijarte en la carretera, en los cambios, en los frenos, en lo que hacen los demás, en cómo está el asfalto, en las vibraciones que te da la moto. Y al final, y se lo puedes preguntar a cualquiera, yo creo que en una moto no te dura más de 5 o 10 minutos el mal rollo o la preocupación, ¿no? Es como que te libera de muchas cosas. Y eso uno, al subirse en una moto, lo sabe, lo acepta y lo busca. Vale. ¿Es una especie como de mototerapia? Sí, lo podemos llamar mototerapia perfectamente. Donde tú utilizas el viajar en moto también un poco como casi meditación personal, ¿no? Llega a ese punto. En esos puntos de silencio, de estar contigo mismo, ¿te utilizas playlists para tus viajes o simplemente es escucharte a ti misma, fluir? Soy poco de escuchar música en moto. Me gusta más estar un poco más en contacto con lo que me rodea y, por ejemplo, en las ciudades es imposible ir escuchando música. No me gusta nada porque no te enteras.
Es verdad que he utilizado la música cuando he estado viajando, pues la carretera transiberiana, que era una línea recta interminable, infinita, la Panamericana, que no hay nada, que no hay tráfico y que llega un momento que dices, venga, sí, me pongo musiquita, claro. que así me anima un poco. Y me acordaré más de este paisaje cuando ponga esta música. En Australia también he utilizado mucha música. En otros países no tanto. No soy muy amiga de... Me gusta más pensar... La novela que escribí, la escribí pensándola. O sea, me subía en la moto, eran muchos días en la Transiberiana, muchísimos, o sea, cientos de kilómetros al día de la nada, y era como, venga, capítulo 1. Entonces como que me lo iba recitando. Qué bueno. Y iba construyendo un poco más. Y luego cuando llegaba a donde fuera lo escribía. Pero así lo hice. Me gusta mucho pensar y hablar conmigo misma. Comentabas lo de tu personaje, Sofía, en la novela que escribiste. ¿En esos momentos te sirve también un poco como diálogo con ese alter ego que tienes en tu novela? Bueno, quizás cuando la estaba escribiendo, ahora ya no, pero quizás cuando la estaba escribiendo, que además fue un ejercicio, cuando terminé la vuelta al mundo, todo el mundo me dijo que escribiera un libro y yo he leído muchos libros de viajes de otros viajeros, pero no quería hacer un libro al uso, o sea, no quería hablar de mí, de mi viaje, de mi, porque me parecía como no muy fácil, porque para nada es fácil escribir un libro, aunque te salga bien o mal, no. Es difícil. Quería darle una vuelta más y meterme otra vez en algo que me diera un poco de vértigo y me emocionara, que es escribir una novela. Y me costó muchos años escribirla. Y lo que yo hablaba con Sofía era de cómo a mí me hubiera gustado que me hubieran salido las cosas, o cómo me hubiera gustado ser de valiente en según qué momentos, o cómo me hubiera gustado reaccionar. O sea, para mí Sofía es mi alter ego hiper mega mejorado. Una versión 2.0 tuya. Efectivamente, es una tía estupenda. Me encantaría ser amiga suya y ojalá llegue algún día a ser como ella, ¿no? Dentro de que es un ser humano que tiene muchos fallos, porque no es una heroína, pero es como la versión mejorada como a mí me hubiera gustado. Y yo creo que sí, que en ese momento ahí reflejé mucho lo que me hubiera gustado hacer en algunos momentos o cómo me hubiera gustado reaccionar en otros. Como una versión idealizada tuya o no. Sí, como me hubiera gustado ser. Claro. O a lo mejor como a uno le gustaría verse, o que le vieran los demás. Claro, ¿no? Yo creo que casi más eso. Comentábamos antes, al principio, el tema de los miedos, ¿no? Cuando decidiste ese sí. Claro, tú has pasado por lugares súper remotos, muy extremos. ¿Dónde has pasado más miedo? He pasado más miedo más que por la gente, que muchas veces me preguntan, no, porque la gente, y siendo mujer y viajando sola, a mí siempre me han tratado muy bien y me han cuidado, pero he pasado mucho miedo con la naturaleza. Por la naturaleza más que por la gente, sí. ¿no? He pasado mucho miedo. Viví un terremoto encima de la moto en la frontera de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, de 7,6. Es Ostras, mucho. Eso... Y para mí fue una cosa terrorífica. Y lloré un montón y me temblaba hasta la hijuela. La moto primero iba por una carretera que digo, me estoy mareando, como cuando vas en coche. ¿Y no se notaba la vibración? Cuando iba en la moto no notaba nada, notaba que me mareaba. Luego, cuando paré, notaba como que el suelo subía y bajaba. Y me quedé diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando? Esto está hueco, que estos mexicanos tienen un hueco todo el país. ¿Dónde está ese camión que hace que esto se mueva? Era la sensación como cuando estás en un puente. Sí, que balancea un poquito, ¿no? Que se balancea un poco. Y a mí me pareció eterno, pero debió ser enseguida. Ahí ya fue cuando la moto se empezó a mover de lado a lado. Ostras. Y el suelo, ahí lo pasé fatal, agarrándome a la moto, gritando. Muy mal. ¿Qué haces ahí? No me pude ni levantar la visera del casco. Pues yo me agarré a la moto como una garrapata, todo lo que pude, y aguanté sin que se me cayera la moto encima. No sé cómo lo hice. Yo creo que cerré hasta los ojos. Y tenía delante una pick-up que pegaba unos saltos que decía o me caigo y la moto se me cae encima o la pick-up se cae encima y me chafa. Pero bueno, al final paró y no pasó más. Pasé mucho miedo. También pasé mucho miedo en la zona del norte de Argentina, que pilló unas tormentas tremendas en el altiplano boliviano también. Pillé muchas tormentas y la forma de llover y de estar en un sitio que no hay nada, que no hay ni un árbol, y ver cómo caen los rayos cerca acojona mogollón. Ostras. Porque tú eres lo que más sobresale en toda esa planicie. En Alaska también me pasó, en toda la zona del Yukon, llegando a Alaska también, y ahí además me pasó una cosa. ¿Qué te pasó? Bueno, pues me encontré con unos españoles y estuvimos haciendo una parte del viaje juntos.
Y se puso a llover, a diluviar, que yo flipaba con la gente que veía en bicicleta. Digo, pero ¿esta gente dónde se mete? O sea, porque tú con la moto avanzas y ya encontrarás algo, pero la gente en bici, bueno... estábamos todos tan mojados, tan sumamente mojados. O sea, la ropa interior, la exterior, los guantes chorreaban. Te ibas en la moto calado porque llega un momento que el Gore-Tex ya no funciona. Ya da igual. El casco te entra agua por todas partes. Y llegó un momento que paramos, había como un arbolito ahí y nos detuvimos pues como 100 metros antes del árbol. Y me dice uno de los compañeros, se levanta el casco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Y yo, con un mosqueo, ¡no veo una mierda! ¡Es que no sé qué! No sé cuántos. Y otro, pues yo veo como en la mili, entre las gotitas se aprendía y yo, pues yo le echo la mili. Y de repente cayó un rayo en el árbol ese. Yo estaba en ese momento haciendo ¿En así. el rayo donde...? Perdón, ¿en el árbol en el que estabas? Sí, era un arbolito que... No, estábamos alejados del árbol, pero el árbol estaba ahí. Y del árbol a mi guante fue un rayito que hizo... Wow. Me pegó un calambrazo. Ostras. Y en ese momento dije, Alicia, respira. O sea, no puedes estar de mala hostia. Esto te ha dicho la naturaleza. Para, arriba, sí. Los demás no tienen la culpa, están igual que tú. Sí. Y para, respira rebaja. y empecemos a pensar. Y ahí se quedaron todos así, bueno, yo la primera, claro, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Entonces ahí empecé a respirar y a decir, no me puedo encabronar por una cosa que además los demás están como yo. Y es incontrolable. Sí, además nadie puede hacer nada, si es que no podemos hacer nada hasta que no lleguemos a algún sitio. Y ahí fue como un poco el cambiar el chip y decir, no puedo permitir que el mal humor me pueda, o sea, que esto me supere, porque entonces al final es cuando uno se cae de la moto, le empiezan a pasar cosas malas. Ya. Y es eso, como que atraes lo malo. Sí, y eso no. Y ahí también fueron momentos, la verdad es que la lluvia, la fuerza de la naturaleza da mucho miedo. Viento. Y con personas o en sitios así un poco... que te haya dado un poco esa sensación de miedo. Es que cuando a mí me ha dado repelús las cosas, porque creo que una de las cosas que se activan o que debemos activar y dejar que se activen cuando viajamos solos es la intuición. Que aquí la intuición, tú sabes que si cruzas ahí en el paso de peatones normalmente van a parar. Vamos mirando el móvil por la calle. Sí, pero bueno, que en principio estás en un entorno controlado, sí. Entonces no utilizamos la intuición. Ya. Muchas veces, y hablando con amigas o con amigos, es que ya sabía que este tío me la iba a liar. Amiga, era tu intuición, pero no le hiciste caso. Cuando estás viajando, intuición al 100%. Ya. Entonces, cuando he notado que algo era raro, que me miraban tal, que la gente se movía, o sea, cuando he notado... Cosas raras. Sí, algo he dicho, para que voy a comprobarlo, y me he largado. Entonces, es siempre, y toco madera, que no te falles el superpoder de la intuición. Sí, que claro. no me falle ese superpoder. Y me ha pasado cosas, mira, en India estuve intentando buscar la manera de mandar la moto a Australia, ¿no? Al final lo conseguí, para eso tuve que estar una semana entera dando la lata en una agencia de transporte para conseguir que me hicieran caso, que mandaran mi moto, porque ahí estaba sola. Y a las mujeres y encima yo llegaba sin marido, o sea, era algo raro. Fíjate, cuando llegué al hotel estuve una semana yendo a ver a un señor para que me ayudara. Y le hice cuando todo se solucionó, fui a llevar un regalo a la oficina al señor que me ayudó, pero tenía un jefe y entonces creí que lo suyo era llevárselo al jefe para no ofender a nadie, ¿no? Se lo llevé al jefe, el regalo, y este me dijo, sí, ya está todo solucionado, ya iré a verte para que... Sí. Yo, no, si no hace falta, si yo ya me voy mañana. No, pero me gustaría pasar por su hotel. Él tenía todos mis datos. Bueno, llegué al hotel y le dije al de recepción, por favor, si viene alguien, me avisan por teléfono y que no suba, que yo bajaré. Sí. Y si insisten, usted, le digo al de la recepción, sube con él. No quiero que suba nadie solo a mi habitación. Bueno, ¿sabes lo que pasó, no? Subió. Llegó el señor, me llamaron de recepción. Madame. Y yo, Madame, sube con el señor, acompáñele. Subió con el señor y yo ya estaba esperándole con la puerta abierta de la habitación. Wow. No me moví del quicio de la puerta. El pollo entró dentro. No, porque no sé qué, no sé cuánto, es porque es que yo vengo a darte un masaje porque estás muy estresada. Y yo, ¿masaje? Y yo con la puerta abierta mirando al de recepción, echándole rayos por los ojos para que no se moviera del pasillo.
Claro. Porque claro, encima en India tienen este rollo de las castas. Uf. Y este de recepción no va a llevar la contraria A uno de una casta superior, al ¿no? otro que Claro. era un Sikh. Bueno, no me moví de ahí. Y el tío, no, porque yo vengo a darte un masaje y no sé qué, no sé cuántos. Y yo, no, yo no necesito ningún masaje. Y me pasó algo curioso, yo no fumo, pero no sé por qué tenía tabaco en la habitación. Sí. Tenía un paquete de tabaco, no sé dónde habría salido. Bueno. Y este tío lo vio y fue la única manera de irme de ahí. Me dijo, bueno, un cigarro me puedo... Digo, sí. Toma, un llévate el cigarro, paquete. fuego y andando. Y se fue con el cigarro encendido por todo el hotel. Madre mía, qué, ¿Sabes qué lo que chungo. significa eso, Sí, no? sí, qué chungo. No me pasó nada. Menos, sí. Pero, ostras, pues eso. Eso que dices, este cabrón va a venir a mi habitación. Quiere meterse en mi hotel, o sea... Sí. Uf. Y luego el tío tuvo el morro de decirme que me iba a dar un masaje. Digo, pero bueno, Fuera. sí. Pero me ha gustado eso que decías, que quizás el viajar te despierta poderes que en el día a día de la rutina que vivimos todos se están dormidos, ¿no? Y dices de la intuición, pero yo creo también el instinto de supervivencia, la flexibilidad, la capacidad de adaptarte. Vas a un lugar con otras costumbres, Sí. con otros idiomas, con otros horarios, con otro todo. Y claro, aquí vas a sota, caballo, rey, es siempre lo mismo. Y cuando sales fuera es como que casi vuelves como a la esencia de lo que fuimos. Jo, volver, eso es Eso un es capítulo chungo, ¿eh? aparte, Eso es chungo. Sí, a mí A ver, yo soy una persona que me gusta mucho los retos y que me aburro enseguida de las cosas. Ya. Desgraciadamente, cuando aprendo a hacer algo y ya lo controlo, pierde todo el interés para mí. Es una cruz que llevo encima porque Ya. eso no era bueno ni cuando estudiaba. O sea, porque, Te aburrías. Sí, enseguida estoy con otra cosa y es como, pero esto hay que... Ya lo sé hacer. Ya pasa otra cosa, ¿no? Sí, ya no me impresiona, Ya. no me dan ganas de... Y eso he aprendido a controlarlo cada vez más, Ya. aún así me sigue pasando, ¿no? Siempre estoy como buscando algo nuevo que hacer que me... Es como, no es por la adrenalina, pero por algo será. Es que la novedad es imbatible. Sí, O sea, pero hay gente que eso en general, sí. hay gente que eso le da mucho miedo, lo de Sí. cosas nuevas. No, que esto ya lo tengo controlado, no me... Pero ahí porque entra, yo creo, el miedo en su conjunto, como si fuera un monstruo que te acompaña. Pero luego hay un punto de lo que dices tú, la búsqueda de esa adrenalina, de esa novedad, de esa búsqueda de lo nuevo como lo excitante de la vida, Sí, ¿no? Y yo no creo... sé, bueno, pues estoy siempre como, a ver, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Qué es lo Ya. que puedo hacer? O sea, una de las cosas que me dan mucho miedo es pensar que me hago mayor y que no voy a poder hacer algunas cosas que mi cabeza va a querer hacer. Ya. No por nada, sino porque igual no puedo saltar tan alto porque es que, bueno, ya me pasa, ¿no? Que ya tengo una edad que hay cosas que digo, bueno, mejor no. Esto no ya, esto ya no. Igual por ahí ya no me meto, que se me va a caer la moto y me va a costar el doble levantarla. Claro. Pero eso es lo que me pasa. Hay una parte que me gustó también mucho de tus viajes, es los viajes con propósito que haces. Sí. Me pareció súper bonito. Aparte he visto que, por ejemplo, proyectos como el que hiciste en Perú. Cuéntame un poco por qué lo haces y cuál te ha gustado más. Eso en realidad lo empecé a hacer sin querer hacerlo. Y todo surgió en Perú porque me llamaron de una asociación de motociclistas. Yo pasaba por Perú en Navidad y me dijeron que por qué no, que si me importaba cuando pasara por ahí ceder mi casco para una rifa y que con ese dinero de las papeletas pues lo iban a entregar a un orfanato, una casa de acogida. Y entonces, bueno, conseguí otro casco porque les dije, hombre, el mío primero está asquerosito y segundo necesito un casco para continuar. Claro. Entonces conseguí uno nuevo. Y fue una experiencia tan bonita, Ya. lo de que la gente me acogió fenomenal, los del motoclub, porque llegué hasta ahí, me fui con ellos, llevaba el casco Qué chulo. desde no sé dónde. Después, porque fuimos a esa casa de acogida, los niños fliparon con las motos, llevamos dinero, llevamos regalos y tío, fue súper bonito. Y entonces en ese momento dije, el viaje me está tratando tan bien Y a te mí llena. que debo hacer algo, o sea, esta energía tan buena de que no me ha Sí. pasado nada, de que todo el mundo me ha tratado bien, de que me han abierto las puertas de mil sitios, de 1000 casas, tengo que devolverlo de alguna manera. Y creo que esta es la manera Ajá. de hacerlo. Entonces, durante todo mi viaje por Sudamérica me he encontrado con gente maravillosa que me ha pedido, oye, vente a dar una charla a una asociación de mujeres maltratadas.
que era como, digo, ¿pero qué puedo hablar yo? Me decía, no, tú simplemente cuéntales lo que has hecho, que eso a ellas les va a empoderar y les va a dar fuerzas. Y al final, bueno, como que fui hilando y fui capaz de sintetizar lo bueno de lo que yo había hecho y como ofrecérselo a los demás para que lo tomaran como algo de base, o como si yo he podido, que soy una tía bajita con una moto grande, cargada, no sé qué, ¿por qué tú no vas a poder? Si yo he superado esa carretera, o he pasado por ese sitio de barro, o he luchado contra el frío, contra el viento, contra la lluvia, o he estado en un terremoto y he pasado miedo, pero lo he superado y lo puedo contar, tú también puedes hacerlo. Entonces yo no sabía la influencia que tiene eso en las personas. Qué bueno, claro, era una metáfora también para ellas, ¿no? Sí, claro. Era brutal. Y cuando me di cuenta de que que con las herramientas que tenía, que con lo que estaba haciendo podía llamar la atención de muchas personas y moverles algo por dentro, tanto para entregar dinero, trabajo, material, como para que reciban lo que yo les estoy contando y les sirva. Cuando me di cuenta de eso dije, esto tengo que hacerlo siempre que pueda. Bueno. Y la verdad que ha sido muy bonito porque hemos hecho, y digo hemos porque en realidad no he sido yo, hemos hecho cosas súper chulas. Y además nunca han estado planeadas. Cuando estuve haciendo un viaje por Estados Unidos, que hice 10.000 kilómetros por el oeste americano, que fue un viaje súper chulo con un nativo americano, con mi amigo Mark Wallace, que me enseñó todo este sur maravilloso. Allí en el avión me encontré con un auxiliar de vuelo, Gonzalo, que me seguía porque también era motero, y me puse a hablar con él y me dijo, no, porque yo sigo a la Fundación Andrés Marcio de Enfermedades Raras, de la laminoplastia, creo que lo estoy diciendo bien, y estamos recaudando fondos y no sé qué, y dije, pues igual en el viaje puedo recaudar fondos, pues igual sí, y recaudamos, creo que fueron 3.000 euros. Oye, ni tan mal. Simplemente de gente que ponía dinero y yo contaba que existía esta enfermedad y que les echaron una mano. Cuando hice el viaje por África, que fueron 20.000 kilómetros desde Etiopía hasta Ciudad del Cabo, hablé con ADS, Amigos de Silva, que es una ONG que lleva ya 20 años perforando pozos en Etiopía. Y perforar un pozo y darle agua a la gente no es solo que tengan agua, es que tiene que ver con algo que a mí me llega mucho, que es la educación de las niñas, de las mujeres, porque ellas son las encargadas de ir a por el agua, y hacen 20 kilómetros al día yendo a los pozos. No pueden ir al colegio porque están caminando todo el día para llevar y ellos hacen los pozos en los colegios. Entonces son pozos que están controlados, que no se infectan porque llegue una vaca y los chupe. Y las niñas van al pozo del cole, dejan ahí los bidones, estudian, aprenden y se van a casa con el agua. Y esas niñas aprenden a leer, a escribir y pueden llegar a ser algo en el futuro. O sea, aprenden a escribir su nombre. Joder. Es que son cosas que dices tan básico, dices... Así, la necesidad del agua para que rieguen, para que se laven, para que tengan agua potable y para que aprendan a escribir su nombre y el nombre del pueblo donde viven y aprendan a sumar y no las engañen. O sea, es que es una cosa tan básica y tan... Que lo das todo por sentado y es verdad que luego... Wow. Y dije, ¿cómo que sí voy a trabajar con vosotros? Por supuesto. Estuve en Etiopía con ellos perforando un pozo. Wow. No sabéis el trabajo que es eso. O sea, desde que sale el sol hasta que se pone, literal, sin parar, con un camión, con un hierro que va para abajo, que va perforando y venga a salir polvo de la arena. Y ese ruido del camión. Sí. O sea, es un trabajo de mierda, es súper duro, con el calor que hace. Estuve una semana con ellos hasta que conseguimos sacar agua. Ahí ya es una fiesta. Ya, claro, debe ser. Pero es que perforar un pozo cuesta 20.000 euros. 20.000 euros. Sí, o sea, que tampoco es que sea tantísimo. Claro, pero para ellos al final en su economía, no, claro. Y bueno, yo eso... ese viaje para mí está guardado en el corazón especialmente, envuelto en celofán, porque hice de zahorí. Qué bueno, los que buscan el agua con el palo. Es que es alucinante. Ellos me lo contaban. No, al principio geólogos, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y al final, que era una cosa carísima, un dinero extra, y al final con 2 palos... o con 2 varillas de metal se encuentra el agua, es acojonante. Qué bueno. Lo sé hacer, o sea que si un día necesitas que encuentre Oye, agua, pues te avisaré. Y bueno, y otras cosas, pues esto ha sido pozos de agua, mujeres maltratadas, hemos recaudado fondos. Lo último ha sido para la Dana, que me fui allí con 2 amigos a... Fíjate, eso fue una cosa que me dio mucha pena,
Fui allí porque pude estar una semana ayudando, porque no tengo un trabajo de oficina, pude irme con 2 amigos, estuvimos llevando papel higiénico, jabón, de un sitio a otro, llevando medicamentos por las calles llenas de barro. El primer día nos pegamos un palizón, terminamos de trabajar, hicimos una foto súper bonita porque sonriendo, porque estábamos contentos de lo que estábamos haciendo, de haber ayudado a esas señoras, de haberle llevado jabón. ¿Te puedes creer que hubo gente que se mosqueó? ¿Por qué? Y que me dijo que qué vergüenza, que qué era eso de buscar likes con una foto en medio de esa desgracia? Y lo hizo una mujer, esto... No entiendo. Digo, porque yo me decía, yo también, estuve hablando con ella, yo también he estado y no he publicado nada. Digo, pues fenomenal, bueno, pero ¿alguien te dice a ti algo? Porque encima estás ahí, no estás ni manchada de barro. Bueno, pues porque me manché poco esa vez. Y me dio más pena, digo, joder, la gente, qué envidiosa, porque me pareció de envidiosa, qué envidiosa es y qué mala onda tienen. Sobre todo porque al final la cuestión era ayudar, no efectivamente, la cuestión era ayudar, recaudamos fondos, compramos cosas como, o sea, llenamos un coche de papel higiénico. Claro. De gente que no podía salir de casa a comprar eso. Ya, no, gente mayor que no se podía mover, claro. No, y la verdad es que fue una catástrofe y fue increíble lo bonito de la gente que estaba ahí ayudando, gente de todo tipo, vecinos, mogollón de gente joven barriendo las calles, fue súper chulo. Y bueno, pues hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho porque ya te digo que hablo con los demás. Y luego una cosa muy curiosa que casi nadie sabe, ¿El qué? Que hice cuando volví. Me pidieron, esto es una ONG de reinserción de presos a la vida normal. Wow. Y me recorrí todas las cárceles madrileñas. Wow. Me dicen, ¿te vienes a una cárcel a hablar de viajes? Y yo, ¿cómo? ¿Yo en una cárcel? Digo, no, pero yo hablando de viajes, de la libertad. Claro, que es pura, otro planeta. En una cárcel, gente que no va a salir de ahí. Digo, ¿en serio que yo puedo hacer eso? O sea, ¿qué voy a conseguir con esto? Claro. O sea, me van a odiar. Y me dijeron, no, va a ser una válvula de escape para los presos. Y estuve en varias cárceles de aquí de Madrid y sobre todo estuve en Alcalá de Henares en el módulo de mujeres. ¿Y qué tal? Qué mal lo pasé, sí. Se me caía el alma a los pies. Porque en las otras cárceles, los presos que había, que ya me dijeron, son todos inocentes, ni preguntes. Eran todos no han hecho nada. Uno había matado pero era culpa de su madre. Otro era un fallo judicial. Otro no sé qué. Yo estuve con asesinos. Ostras. Ahí. Y no iban con bola ni con cadenas, ¿eh? Eso debe imponer, ¿eh? Sí, me impone. Ostras. Y además metí la moto por todas las galerías, cerrando rejas detrás. Buah, increíble. Bueno. Pero fíjate, en el módulo de mujeres de Alcalá de Henares fue donde me dieron mucha pena, porque la mayoría de las mujeres que habían ahí eran personas que las habían engañado para transportar drogas. ¿no? Eran delitos contra la salud pública. Y estaban allí muchas embarazadas con niños. Y ellas en realidad no eran gente para estar en una cárcel. Ya. Gente humilde. Era gente que había estado con el agua al cuello y que la única salida que habían visto era hacer de mulas, y muchas las utilizan de señuelos para que pase la droga de verdad por otro lado. Ostras. O sea, saben que las van a pillar. O sea, que es... Los que les mandan, no ellas, claro. Y ahí Qué me triste. dio... Sí. Qué triste. Me pareció tan tremendo, pero esta ha sido otra de las cosas que he hecho así como que... Que te han llegado, ¿no? Que me han llegado, sí, porque, tío, una cárcel. O sea... Es una que cárcel es muy extremo, además. No como están según qué personas sí. que están en cárceles estupendas con piscina, biblioteca, televisor, sacan una carrera y están 2 años pagando por todo lo que han robado, que es muchísimo más, ¿no? Total. Y encima se lo estamos pagando nosotros, ¿no? Este tipo de otras cárceles. Vamos en tus viajes que has estado moviéndote por todo el mundo, ¿sueles llevarte algún objeto, algún detalle que digas, este es como mi amuleto? Sí, siempre he traído algo de... A ver. Siempre que salgo de viaje de España, Marruecos no hace falta, pero siempre que salgo de España llevo... Esto es más pequeñín porque lo he traído aquí. ¿Puedo verlo? Sí, claro. Normalmente llevo una lata así, de este tamaño, como de medio litro. Para que lo veáis. Es aceite de oliva. Es un aceite de oliva, sí. De oliva. La vuelta al mundo la hice con una lata de aceite de oliva y siempre que salgo me llevo mi botecito de aceite de oliva. Me encanta. Ahí haciendo país, ¿eh? Bueno, haciendo patria, y además que esto es...
algo importante para mi alimentación. Porque en según qué países esto no existe. No, claro. Y te ponen la lechuga sin nada. O el pan, esto con un poquito en un pan. Te lo ya arregla, te arregla el día. Te arregla el día. Y aluciné mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, llegaba a los sitios. Yo soy un poco maniática con la alimentación, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos es todo... Adelgacé un montón, Claro. porque la comida que ahí no me gustaba nada, todo me olía A mantequilla, hamburguesería, grasa. sí, me da ese olor a Burger King, Ya. me da como arcada. Y entonces comía carne seca de esa, el beef jerky, Ya. que era proteína y eso lo encontraba barato en todos sitios, porque para comer bien tienes que tener dinero, y yo Ya. no tenía. Y yo odiaba las hamburguesas y el dulce, el donuts, todo eso, nada. Entonces me iba a los sitios, pedía una ensalada y me decían que con qué salsa. Claro. Y yo les decía, no, con ninguna salsa. No quiero ni pan, ni no sé qué, ni crutón, ni cheese. Claro, te porque lo es que ponen eso... todo lleno de... Bah. Entonces me pedía una ensalada sin nada y me decían, ¿y con qué lo vas a tomar? Y yo, con oro líquido. Y me miraban Y sacabas como ahí tu... la chalada esta. Entonces sacaba mi latita de aceite y les decía que lo olieran. Y lo olían y decían... Les "Ah", gustaba, y hacían ¿no? así. Bueno, flipaban. Claro, es que nada que ver a la mantequilla que Liquid usa. gold. Digo, yes, liquid gold. Y con esto me he alimentado así te lo digo. Literal, ¿no? En muchos países, en África, en Asia la comida me gusta mucho. Ahí no me importa, no es tan importante, pero en Estados Unidos, o sea, en el Norteamérica Sí. y África, lo recomiendo llevaros. Vamos, un Nunca botecito de falta. aceite. También llevo blister de jamón, pero no me he podido traer uno porque si no, nada más nos lo íbamos a comer. Sí. Y también me han salvado de más de una. Esas son buenas, ¿eh? Sí. Y si tuvieras, por ejemplo, que definir en una palabra, una recomendación a gente que pueda estar igual que en ese momento que tú estuviste hace unos años de doy el salto, me atrevo, me doy mi sí, ¿qué les dirías? Pues que marquen un día en el calendario y salgan ese día sí o sí, porque si no siempre van a quedar cosas pendientes que hacer. O sea, los porsis y los yaques fuera. ya. O sea, tú quieres hacer esto, ponte que el día 5 de febrero sales. El trabajo se queda como está, la casa se queda como está, los perros se quedan con tus padres, los niños se quedan con los abuelos. O sea, Sí. como estés esperando a que tu vida sea perfecta para irte, nunca te vas a Nunca será el te vas a momento, ir. ¿no? Yo al principio me escribía a mucha gente, oye, ¿puedo quedar? Es que mira, me voy a ir de viaje y quiero hablar contigo para ver... Y yo perdía mi tiempo y Ya. les regalaba mi tiempo a esas personas y les decía, avísame cuando te vayas. Jamás me avisaron. Nunca te lo dijeron, ¿no? Nunca se fueron. Mm. Entonces ahora ya, oye, es que mira, Alicia, que voy a salir de viaje y quería saber, ¿qué día te vas? No, estoy esperando a ver si termino de organizar. Bueno, cuando lo tengas organizado y sepas el día, entonces te regalo mi Claro. tiempo y te cuento lo que quieras. Claro. Pero si no, no voy a perder mi tiempo en hablar contigo, en pasar una tarde para nada. Ya, sí, porque al final yo creo que los miedos, las cargas, cómo voy a dejar a no sé quién, cómo voy a dejar mi casa, cómo voy a dejar mi trabajo, cómo voy a dejar X, yo creo que es la mochila que al final hace que la gente se vuelva inmóvil, ¿no? Y que No, que como tengas todo eso por hacer, no te vas nunca. Siempre hay algo más. O sea, llega un momento que tienes que hacer, corto, ya está, me voy, pum. Se queda todo como se quede. Si luego cuando vuelves, en el viaje el tiempo pasa de una manera diferente. Cuando vuelves está todo igual. Pero yo estuve 2 años fuera y estaba todo igual. no pasa nada. No había pasado Los nada. amigos de verdad estarán ahí. Sí, además, hoy en día, si me dices que estamos en los años 80, que tenías que mandar cartas y telegramas, pero hoy redes en día, sociales. perdón, hola, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo estás? Estás conectado al final. Estás conectado, no pasa nada. Y la vuelta, cuando te hiciste esa vuelta al mundo, el día 1 después de volver, ¿qué se siente? Bueno, volver es lo peor. Para Lo mí peor. ha sido un trauma que me ha durado, te voy a decir años, ¿eh? Sí, sí, te voy a decir años. Tienes el síndrome del viajero Ya. y se pasa muy mal. Primero porque, a ver, vuelves es muy emocionante, vuelves a tocar a tu familia, a tus amigos, a comer esa jamoncito, esas bravas, esa cervecita bien tirada, esas cositas Muy rica. que te llenan. Duermes en tu cama, en tu casa, si la tienes, ¿no? Si no, por lo Sí. menos en tu ciudad. Mm. Pero por otro lado estás totalmente desubicado, tío. Ya. Estás en otro planeta. O sea, yo me acuerdo
cuando regresé que iba por la calle sonriendo. Porque yo era una persona súper feliz. Había estado haciendo lo que yo quería, claro, viviendo. Total. Como yo había vivido como 10 años en 2. Y era feliz. Y miraba a la gente a la cara en la calle. Y miraba a la gente a los ojos y sonreía. Y la peña alucinaba. Como diciendo, ¿y esta qué le pasa? Pues eso, esta chalada que va. Tú imagínate que vas por la calle y la gente te hace... A lo mejor lo interpreta de otra manera, ¿eh? No sé, bueno. La cuestión es que no tenía el feedback de alegría que tenía yo. No había... Y eso como que me angustiaba. Ya. Y luego llegaba tarde, yo no es que sea muy puntual, pero a lo mejor 5 minutitos, pues que llegaba tarde media hora. Pero es que me faltaba tiempo. O sea, era como, me tengo que levantar 3 horas antes para hacer no sé qué, no sé cuánto. Y aún así llego media hora tarde. Y yo, ay, perdonarme, de verdad, o sea, el tiempo... mi lo medías ritmo de otra manera. era distinto. Claro. Y llegaba tarde a todos sitios, cosa que me agobiaba. Y luego era todo como... Era todo diferente para mí, no para los demás. Llegaba tarde a los sitios, estaba como... Digo, eso no es importante, están aquí peleándose por esa gilipollez. Imagínate la tele, la política... Te daba igual. Y ver gente que estaba molesta por estas cosas. Pero vosotros no sabéis si estáis vivos, que tenéis un grifo, que sale agua caliente. Ya. Ostras, era como que, pues eso, que de repente estaba chalada. O sea, mi nivel de confort y de las cosas eran distintas y ha sido distinto durante... Luego ya me he vuelto a acostumbrar. Es que no sabes, mira, cosas que me han pasado increíbles. Cuando empecé el viaje, yo fui de España a Italia, de Italia a Egipto, a Sudán. Bueno, pues ya en Sudán, que habían pasado unos cuantos meses, llegué a Jartum, a la capital, y pude comer en un sitio, vas a flipar, con mantel, cubiertos, plato de cristal, o sea, plato de loza, y un vaso de cristal. Me tomé como 5 vasos de agua, yo que soy de cerveza, 5 vasos de agua solo por sentir el tacto del cristal en los labios. Ese era el lujo. Tú estás chalada, claro, sí. Ese era el lujo. Un vaso, o sea, fue como que aquí hay un mantel, que tienen cubiertos, llevaba comiendo con la mano 2 meses, que hay cubiertos, un vaso de cristal. ¡Ay, el cristal! ¡Ay! ¡Ay, qué suave es el cristal! Que tú lo dices aquí, que vuelves a casa y es como, ¿hola? ¿Tú eso lo has pensado, qué suave es el cristal? Sí. ¿Y qué gustito da comer, o sea, beber de un vaso de cristal? Y aparte fresquito. O sea, alucinante. Pues todo eso, cuando vuelves, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Hablaba con la gente... Perdón. Sigue. Hablaba con la gente contando unas cosas... O sea, todo lo veía desde otro punto de vista. Lo que era importante para ti, para mí, pasaba desapercibido. Era feliz. Nadie era feliz como yo. Era todo muy raro. Y además, hasta que pasaron 2 años hasta que conseguí asentarme otra vez, alquilar una casa, y la peña, pero no te da, vivía 2 meses en casa de un amigo, que es que mira, me voy de casa, ¿te quieres quedar? Vale, otro. Me he roto la cadera, me voy a casa de mi novia, si te quieres quedar hasta que me cure, vale. Y entonces iba con mi mochilita, de casa en casa. Estuve viviendo en casa de una amiga de mi abuela, que estaba muy mayor y la estuve ayudando y a cambio de estar ahí. Claro. Y la gente, mis amigas, pero no te da... Pero no quieres estar en una casa ya con tus cosas. Mis cosas estaban en un almacén y repartidas por los garajes de todos los amigos. Ni la echabas de menos, seguramente. ¿Qué va? Nada. Pero bueno, ya llegó un momento que dije, no, es que ya tengo que empezar a viajar menos. Ahora, yo regresé después de 2 años y me fui otros 6 meses de viaje y volví otros 6. Wow. Me fui otros 3 y empecé ya a irme 3 meses. Y ahora cada vez lo hago menos. Ya. Porque necesito trabajar más y viajar menos. ¿Y este balance ahora mejor? Sí, y aún así... creo que debería viajar más, que me está absorbiendo la sociedad otra vez. Te está comiendo la rutina del día a día de la ciudad. Pero ya me quedan, para viajar en moto me quedan menos sitios donde me pueda ir más tiempo. También después de la pandemia, que ahí fue como un golpe, un hachazo. Sí. Todo ha cambiado mucho, ya no es tan fácil hacer viajes tan largos, es más complicado. Ya. Y ya para acabar, si tuvieras que resumir los momentos más memorables de todos estos años viajando, ¿cuáles elegirías?
Pues elegiría para mí han sido los momentos en los que he tenido contacto con otras personas, otras civilizaciones, momentos memorables como en Etiopía, que me cogiera un niñito de la mano un día que estaba lloviendo, que yo estaba debajo de un árbol rodeada de vacas y de otros niños que venían con esas vacas, y me metiera en su choza, una choza de planta circular con el suelo compactado, con cañas, con su madre, que debía tener 10 años menos que yo, wow. y comer unas habas con ellos. Para mí eso fue una experiencia brutal. Para mí momentos memorables han sido en los que conocí a los amigos que aún hoy en día tengo, qué bien. en México, mi amiga Marcia en Chile, que es como mi hermana, y poder seguir viajando con ella, amigos en Colombia, amigos en Estados Unidos, en Australia, donde tengo a mis padres adoptivos que me ayudaron un montón porque en Australia me robaron las tarjetas de crédito, todo, me dejaron ahí más pelada que una pipa. Y me ayudaron. Para mí esos han sido momentos memorables, que son los que guardo en el corazón y de los que más me acuerdo. Ya. Porque sí, me acuerdo de paisajes, me acuerdo de comidas, pero sobre todo me acuerdo de las personas con las que he pasado buenos momentos, o con las que he aprendido, con los masáis, que me enseñaron a encontrar el palito de lavarse los dientes. Sí, en Etiopía aprendí a buscar agua, el agua, ¿no? Con haciendo de zaurí. Fue un momento, o sea, el momento que esas dos se cruzaron, ibas para atrás, se descruzaban, para adelante se cruzaban, y ahí perforaron y salió agua. No, es magia. Es magia, sí. Pero yo creo que son esos momentos que estás muy conectado con la naturaleza. Que una de las cosas que me gusta de viajar con mi amiga Marcia Susaeta, que es una gran viajera y una grandísima persona, es que no sé por qué en Sudamérica están como más unidos a la naturaleza. Como que ella siempre me dice: vamos a pedir permiso para entrar, que yo me descojono, que digo, coño, permiso para entrar. Que sí, Ali, que hay que pedir permiso. Y yo, tú, bueno, vale. Pues permiso, Pachamama. Que yo me lo tomo a WhatsApp, pero ella se lo toma en serio, y tienen como ese apego a la naturaleza que nosotros, desgraciadamente, hemos perdido. Porque que vivimos encima de tanto asfalto que ya ni nos acordamos. Esos momentos son los memorables para mí. Por supuesto, el momento en el que me lancé a viajar. Fíjate, del momento en el que volví, me acuerdo que fui al aeropuerto y estaba... Y me acuerdo más que cuando me encontré con mis amigos y con mi familia, me acuerdo más que cuando puse el pie en el avión, la tripulación sabía quién era y me hicieron un viaje maravilloso. Qué bueno. Y me dejaron dormir en la parte donde tienen ellos las camas, y fue muy guay. Pero... fíjate, no me acuerdo tanto de darle un abrazo a mi madre, que estaba ahí. No me pareció un momento tan memorable. Cuando me encontré con mi perro. Eso, que llevaba 2 años sin verle, fue un momento memorable. Pero sí, fíjate, son las cosas. Al final recuerdas más emociones o momentos que paisajes fotografiables. Sí. ¿No? Sí, por eso muchas veces, en este viaje que iba con Esther y con Marcia, Esther me decía: graba esto, graba. Y yo le digo: no voy a grabar. Ya. Y le decía a ella, digo: vívelo más. Sí, para grabar hay tiempo, vívelo más. Qué bueno. ¿Y cuál es tu próximo viaje o aventura? Pues que acabo de llegar de rodar por la carretera austral y todavía no me ha dado tiempo a pensarlo. Tengo muchas ganas de viajar este verano, en julio o en junio, cuando pueda, de hacer un viaje por Rumanía, un viaje cortito. El año pasado estuve en Eslovenia con mi pareja, fue maravilloso. Qué guay. Y este año espero hacerlo en esa parte de nuestra geografía europea. De viajes largos tengo muchas ganas de volver a India, porque hace mucho que no vuelvo. India es un país que siempre odias y que dices que cuando estás ahí que no quieres volver, pero que luego cuando te vas dices, ¿no? Quiero volver a pasarlo mal. Y bueno, y en cualquier momento estoy dispuesta a volver a Sudamérica, África. Es que... Qué bueno. Si es que me da igual. Lo llevas dentro. Me da igual, donde sea me parece bien. Aunque sea irme a Badajoz. Me encanta. Todo está bien. Todo está bien, sí. Pues Alicia, un placer haber hecho este viajecito contigo, y te seguiremos en tus redes, los viajes, todas las cosas que haces, porque aparte colaboras también en agencias, organizar viajes, sí. O sea que haces un montón de cosas también. Organizo viajes a Marruecos, por España, de fin de semana, porque viajes que son slow ride, súper tranquilos, con un montón de cosas que hacer, de cultura, de actividades, porque creo que montar en moto es muy guay, hacemos unas rutas súper bonitas, pero cuando te bajas también tiene que seguir siendo chulo el viaje y llevarte recuerdos de todos lados. Así que os animo a viajar conmigo
que lo vais a pasar muy bien. Pues un placer, Alicia, y hasta pronto. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer volver a viajar desde este asiento. Muy bien, muchas gracias.